Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, pues son las 13:07 y la investigadora Andrea Sato plantea que la propuesta de nueva constitución mantiene la misma estructura del modelo laboral, solo se pueden observar ciertos puntos desarrollándose en mayor detalle y otros que pasan de un inciso al otro, como es el caso de aquellos que tratan sobre la negociación colectiva y la huelga. Desde Fundación Sol identifican 3 puntos centrales en el debate de las normas laborales que se han plasmado aquí, ¿no? La incorporación del concepto de trabajo decente, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Y conversamos a esta hora precisamente con su autora, Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, licenciada en Historia de la USACH, magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile, quien se encuentra además en El Salvador, en el país, en El Salvador, en el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Andrea, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación siempre a ti y a todo el equipo de Radio USACH. Muy cortito, ¿de qué se trata el encuentro donde tú estás participando? Bueno, es el 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Esto se realiza desde los años 80, cada 2 o 3 años en alguna parte de América Latina o el Caribe, y la idea es poder encontrarnos entre distintas feministas y en el movimiento feminista para pensar las estrategias de resistencia y organización para el periodo. En particular en estos lugares, en El Salvador, donde vemos que los derechos de las mujeres no están garantizados, y también ante la avanzada importante que está teniendo el fascismo y la ultraderecha en los territorios de América Latina y el Caribe. Estos encuentros que se han hecho históricamente son fundamentales para pensar las estrategias de resistencia y organización, así que muy contenta de estar acá compartiendo reflexiones, compartiendo con otras compañeras de distintas partes del mundo para pensar en estrategias y herramientas finalmente para enfrentarnos a lo que parece momentos muy difíciles también para la política en América Latina. Totalmente, y qué bueno salir del país, de verdad, Andrea, para poder analizar que no todo lo que nos pasa solo a nosotros, es decir, hay ciertos fenómenos que ocurren en Chile que están ocurriendo en distintas partes del mundo, y eso también te permite analizar los fenómenos de manera mucho más global. Pero volviendo a nuestro país, porque estamos, claro, a pocos días, ya a pocas semanas del plebiscito del 17 de diciembre, yo explicaba que tú escribiste una columna donde planteas algunos temas que tienen que ver con lo que ha estado en el debate respecto del texto constitucional, pero sobre todo respecto a los derechos laborales. Y quiero preguntarte ahí, ¿hubo una tensión constante en ese tema? ¿Por qué? ¿Cuáles son las distintas posiciones que están en juego? Bueno, efectivamente, si hacemos un ejercicio de comparación, podemos observar 3 momentos, ¿no? El primero, el de la Constitución de los 80, el segundo, el texto emanado por la primera Convención Constitucional, y el tercer momento de lo que estamos observando, esta segunda Convención Constitucional y que se va a votar en las próximas semanas. Si hacemos este ejercicio de comparación, lo que observamos es que el derecho del trabajo no ha estado garantizado, y especialmente el derecho de la libertad sindical, entendiendo como derecho a la sindicalización, derecho a la negociación colectiva y derecho a la huelga, solamente estuvo garantizado en el primer momento de la Convención Constitucional, en donde se garantizaba especialmente la huelga como un proceso de autonomía y autoconformación de los trabajadores y trabajadoras, muy en línea también con lo que se ha hecho con distintas constituciones europeas en términos de derechos colectivos del trabajo. En cambio, lo que estamos viendo en esta Constitución, y que también está muy vinculado al avance de los conservadurismos y al avance de la ultraderecha en toda América Latina, es que es una Constitución que no garantiza especialmente el derecho a huelga, que solo lo adscribe al proceso de negociación colectiva, estableciendo también que hay huelgas legales y huelgas ilegales, ¿no? Y ahí hay una pregunta central. ¿Podemos pensar que una huelga es ilegal, por ejemplo, si está en temas de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, pero tener cualquier tipo de acto, cualquier tipo de movilización, alguna represalia si no está en el contexto de la negociación colectiva? Ahí desde Fundación Sol vemos un problema muy profundo, especialmente no solo porque se coarta el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras, sino que también hay un deterioro importante democrático en temas de derechos colectivos del trabajo, especialmente porque el derecho colectivo del trabajo nace para equiparar
las relaciones de poder entre la patronal y los trabajadores y trabajadoras. En un contexto donde los trabajadores y trabajadoras no tienen herramientas de presión, como lo son la huelga, finalmente quedan al arbitrio de la propia patronal y las propias estructuras que se exigen y obligan desde la empresa. Ahí lo que está haciendo hoy día esta Constitución es desequilibrar aún más el poder entre trabajadores y empleadores o la patronal, ¿no? Sí, te quiero preguntar Andrea, sobre este mismo tema, porque en estos días salió una declaración del Partido Amarillos y de Demócratas, dando cuenta de lo que ellos señalan que son mentiras que se están difundiendo a través de la franja electoral del en contra. Y entre eso que ellos dicen que son mentiras, es cuando la franja del en contra tiene una frase que dice: nadie quiere que lo despidan sin motivo. Entonces ellos dicen que eso es mentira, porque, y te lo leo textual solamente el punto, dice: el derecho al trabajo está establecido en la propuesta de manera más robusta que hoy y que la propuesta no admite dos lecturas, es clarísima, al, comillas, garantizar el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. Esto que plantea la Constitución, este texto, ¿robustece, como dice esta declaración, el derecho de los trabajadores y trabajadoras del país? ¿El derecho al trabajo? Bueno, Mirna, efectivamente en la Constitución anterior no había ningún tipo de alusión al trabajo decente, pero acá caemos en un problema mucho mayor, ¿no? Que hay un debate acaloradísimo desde los últimos 20 años respecto a qué vamos a establecer por trabajo decente. Esto lo ha tratado la OIT, lo han tratado distintas centrales sindicales, la diferencia entre trabajo decente y trabajo digno, y a pesar de que en el texto constitucional que se está proponiendo hay alusión a un trabajo decente, no establece todos los otros aspectos y las otras dimensiones que podríamos considerar como trabajo decente y trabajo digno, ¿no? Como lo pueden ser salarios suficientes, como lo pueden ser los derechos colectivos del trabajo. De hecho, efectivamente, lo que se habla de trabajo decente en la nueva Constitución tiene mucho que ver con derechos individuales, como el derecho al descanso, como el derecho a la desconexión digital, que claro, podemos observar que hay un avance en modernizar algunos temas que no estaban contemplados ni en el plan laboral, ni en el Código del Trabajo, y tampoco estaban contemplados en la Constitución. Pero lo que está pasando aquí es que finalmente hay una confusión entre lo que vamos a entender por trabajo decente si excluimos los derechos colectivos del trabajo. No podemos pensar en que esta Constitución fortalece el trabajo decente si es que no tiene toda una dimensión de fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, en donde el actor colectivo de los trabajadores y trabajadoras tenga una importancia gravitante. En esta misma línea, Mirna, es fundamental también entender que a pesar de que esta Constitución pueda fortalecer algunos derechos individuales, finalmente lo que hace es aislar a los trabajadores y trabajadoras y ponerlos finalmente como individuos en una relación desigual con las empresas o con sus empleadores, en un contexto donde no tienen ningún tipo de herramienta para hacer contrapeso. Consideramos desde Fundación Sol que es importante no solo avanzar en cuestiones que tienen que ver con derecho individual, sino que se tiene que avanzar en cuestiones que tienen que ver con aspectos colectivos, especialmente el fortalecimiento a la huelga y el fortalecimiento a la negociación colectiva, en donde dentro de esta Constitución también se establece que solamente va a actuar a nivel de empresa, impidiendo la negociación a nivel o negociación con rama, que a niveles comparados se ha establecido que es el único mecanismo para generar redistribución efectiva de la riqueza que se genera por los mismos trabajadores y trabajadoras. Sí, estamos conversando a esta hora con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol. Andrea, quiero detenerme en el punto que tú señalas, que me queda claro tu planteamiento, ¿no es cierto? Que lo que dice la Constitución, básicamente respecto al tema del derecho al trabajo, se concentra mucho más en temas individuales, pero menos colectivos, y ahí tú te detienes, ¿no es cierto?, a analizar el tema de la huelga y cómo quedó la negociación colectiva. Entonces, para entender bien, ¿cómo debió haber quedado el tema de la huelga? O sea, si pensamos en el texto pasado, que fue rechazado, ¿verdad?, el año pasado, ¿qué planteaba en términos de huelga y para entender cómo quedó actualmente en ese punto? Bueno, en el texto anterior, en el texto rechazado, lo que se observa
observaba era que se abordaban los tres temas fundamentales de lo que se entiende como la libertad sindical: el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga. Dentro de la negociación colectiva, el texto permitía una negociación colectiva mucho más allá de la empresa, una negociación que se conoce como de amplia cobertura, donde la negociación colectiva principalmente se realiza a partir de ramas económicas del país. Entonces esto lo que hace es no solo fortalecer al actor colectivo del trabajo, sino que también evita todo lo que implica la persecución sindical, ¿no? En donde observamos, y esto está muy documentado, que hay una persecución importante a quienes asumen puestos de dirigencia sindical, principalmente por la estructura que se da en la negociación colectiva, que es a nivel de empresa. Avanzar en una negociación colectiva ramal no solo implica mayor y mejor redistribución de la riqueza generada por los trabajadores y trabajadoras, sino que también genera mecanismos de cohesión entre las ramas productivas y estandarizar también las condiciones de trabajo. O sea, es irrisorio que en Chile puedan convivir condiciones de trabajo tan desiguales en las mismas ramas productivas y que esto solo descanse en el poder o en la falta de poder que puedan tener los sindicatos o las organizaciones de trabajadoras en sus puestos de trabajo. Andrea, ¿puedes darnos un ejemplo? Instancia. Porque a veces cuando se habla con estos conceptos de negociación por rama, las personas en general dicen, a ver, ¿pero de qué me están hablando? Dame un ejemplo de una negociación por rama. Bueno, hay muchísimas experiencias de negociación colectiva ramal en América Latina. Está muy cerca lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Chile, y lo que pasa en Uruguay. En el Cono Sur, la negociación colectiva ramal es algo que se da. ¿Y cómo se estructura? Esto es bastante simple. Las ramas económicas tienen representantes sindicales en espacios y en discusiones tripartitas en donde participan empleadores, también representantes de esas ramas económicas, los trabajadores y trabajadoras, que están representados por dirigencias sindicales y por lo general por personas democráticamente electas para que participen en estas mesas tripartitas, y el Estado. Dentro de los modelos de negociación colectiva ramal a nivel mundial hay distintos mecanismos, pero lo basal es que hay una negociación entre Estado, empleadores y trabajadores, en donde se establecen estándares que, bueno, como lo digo, estandaricen las condiciones laborales de ciertas ramas productivas. Pero ponte tú, para entenderlo mejor. Perdona, Andrea, que te interrumpa. Por ejemplo, si el retail se decide, ¿no es cierto?, se hace se inicia un proceso de negociación colectiva en una determinada empresa, lo que se planteaba era la idea de que pudieran las distintas empresas que forman parte del retail, ¿no es cierto?, sus trabajadores poder negociar de manera mancomunada. Eso es, ¿no? Efectivamente. Y esto considera desde establecer salarios, descansos, hasta cuestiones muy particulares como lo pueden ser mecanismos de retribución, mecanismos también de vacaciones que se negocian en distintas ramas productivas, porque también entendemos que, por ejemplo, la rama económica de la minería no tiene las mismas condiciones que lo que podrían ser las ramas de servicios. Entonces, a partir de la realidad de cada sector económico, se negocia con el Estado, los empleadores y los trabajadores y trabajadoras para establecer acuerdos mínimos que se tienen que cumplir en absolutamente todas las ramas de la economía. Claro. Eso es lo basal para pensar no solo en el fortalecimiento sindical, insisto, sino que también en propuestas que mejoren la calidad de vida y mejoren las condiciones de trabajo a nivel estructural de los trabajadores y trabajadoras, y que pueda estar en línea finalmente con la realidad del mundo del trabajo. Claramente. ¿No? Sí, eso es lo que tú planteabas respecto de lo colectivo, respecto de lo personal. Pero ahí, para entrar en el punto de lo que el actual texto constitucional propone, es que la huelga queda solamente establecida en el contexto de una negociación colectiva. ¿Por qué eso para ti es cuestionable? Bueno, principalmente, Mirna, porque desde hace 200 años que el movimiento obrero que realiza huelgas, lo que ha pasado es que las movilizaciones sindicales no responden solamente a una estructura legal. En Chile, además de que no tenemos una negociación colectiva ramal, lo que pasa es que hay un procedimiento de negociación colectiva sumamente demorado y también con muchas trabas legales. O sea, en muchas de las empresas solo se negocia colectivamente entre 2 o 3 años. Hay periodos muy largos en donde no existe
negociación colectiva. Sumado a eso, son procesos, o sea, procedimientos legales sumamente engorrosos. Por tanto, y esto podemos ejemplificarlo, ¿no? Si en una empresa, en una industria de acero, no están las máquinas bien aceitadas o no están las condiciones de trabajo para realizar la actividad productiva, y esto puede implicar que haya un accidente laboral, los trabajadores y trabajadoras, bajo los parámetros de esta Constitución, no podrían paralizar las actividades, ya que no están en el contexto de una negociación colectiva. En ese sentido, lo que observamos es que se hace una diferencia en las huelgas que son legales y las huelgas que son ilegales, pero ¿cómo vamos a establecer huelgas ilegales si efectivamente la movilización de trabajadores y trabajadoras muchas veces responde a urgencias? Y esto puede establecer una huelga, una movilización fuera del contexto de la negociación colectiva puede tener represalias importantes para los trabajadores y trabajadoras. Andrea, entonces lo que hace es encasillar y finalmente constreñir el propio movimiento sindical y la acción de los trabajadores y trabajadoras. Ya, lo entiendo, pero ¿qué respondes cuando se señala que la sindicalización en Chile es absolutamente baja? O sea, no existe una gran adhesión de los trabajadores y trabajadoras para sindicalizarse. Bueno, esto es un problema estructural, ¿no? En Chile tenemos una bajísima tasa de sindicalización y una bajísima tasa de cobertura de negociación colectiva. La tasa de cobertura de negociación colectiva, o sea, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que pueden, por ejemplo, negociar su salario, no alcanza el 11%. Es un problema estructural porque tiene que ver también con cómo se pulverizan los sindicatos, especialmente después de la dictadura militar, y cómo se mantiene una lógica de ataque al sindicalismo permanentemente. Esto lo podemos ver en distintas encuestas. La ENCLA, que es la encuesta que analiza las relaciones laborales en Chile, dice que más del 60% de las personas que han realizado una actividad sindical o han hecho de dirigentes o dirigentes sindicales han sentido persecución. Aquí hay una instalación de una política del terror contra los sindicatos y contra la organización de los trabajadores y trabajadoras que se mantiene desde dictadura. No es azaroso que en Chile no haya niveles de sindicalización más altos, principalmente por el gran poder que tienen dentro de las empresas los dueños, los empresarios y la élite económica en general, en donde esta relación de desigualdad, de desequilibrio de poder es muy patente dentro de las empresas, y claramente nadie se quiere arriesgar a un proceso de sindicalización o crear un sindicato o hacer de dirigente sindical si se sabe que hay represalias y persecución y finalmente hostigamiento a la labor sindical en Chile. Tenemos que verlo de manera mucho más estructural del por qué se instalan esta cuestión a nivel cultural contra los sindicatos. Te entiendo. Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia, magíster en Sociología de la Modernización, además desde El Salvador, donde estás participando en este encuentro feminista de América Latina y el Caribe. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Un abrazo ahí a todo el equipo de Radio USACH. Y también que te vaya muy bien en tu encuentro. Chao, chao. Muchas gracias.